Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tercer módulo del curso de Termodinámica 2, que tiene relación con los ciclos de refrigeración y calefacción. Por lo pronto estamos analizando el ciclo de compresión de vapor ideal. La idealidad está dada acá en el título y además está sugerida en la trayectoria que sigue el proceso a través del compresor. De acuerdo a lo mostrado en este diagrama, el compresor o el proceso a través del compresor es isentrópico. Esto es, para un compresor adiabático lo hace reversible. Hemos analizado cada uno de los procesos de este ciclo a partir de la ecuación de balance de energía y procederemos ahora a considerar los efectos de las irreversibilidades en el compresor. Si el compresor no fuese ideal, el estado real de salida debe estar a la derecha del estado ideal, porque a la derecha por efectos de la generación de entropía, es decir, el estado 2 debería estar acá. Esto se puede observar en esta figura, donde este es el estado que tenía la salida del compresor en el ciclo ideal. Este es el estado que tiene la salida del compresor cuando este dispositivo no es ideal. Vamos a seguir considerando que el compresor es adiabático, pero ahora es irreversible. El refrigerante sale del evaporador como vapor sobrecalentado. Esa es otra posibilidad. Esto no tiene relación con las irreversibilidades en el compresor. Sin embargo, el único requisito que tenemos es que la entrada del compresor sea vapor saturado como mínimo. Entonces, el refrigerante puede entrar como vapor sobrecalentado sin ningún problema. Esto también puede ocurrir en los ciclos reales. Lo otro que habíamos asumido anteriormente es que el refrigerante salía del condensador como líquido saturado, también puede salir como líquido comprimido. Y acá nos preguntan qué es el delta T de sobrecalentamiento y qué es el delta T de subenfriamiento. En la clase anterior habíamos definido la presión del evaporador como la presión a la que ocurría el proceso de 4 a 1. Habíamos definido la presión de condensación, que era la presión a la que ocurría el proceso de 2 a 3. Y habíamos definido la temperatura de evaporación como la temperatura de saturación evaluada a la presión de evaporación. Y la temperatura de condensación era la temperatura de saturación evaluada a la presión de condensación. Veamos, cuando analizábamos el ciclo ideal, decíamos que la temperatura de entrada al compresor era igual a la temperatura de saturación a la presión del evaporador. Es decir, en el ciclo ideal T1 era igual a la temperatura de evaporación. Vamos a poner acá ideal. Igual T3 era igual a la temperatura de condensación, pues decíamos que el refrigerante salía del condensador como líquido saturado. Pero ahora vemos que es posible que T1 sea mayor a la temperatura de evaporación y que T3 puede ser menor a la temperatura de condensación. En estos casos, la diferencia de temperatura entre T1 y la temperatura de evaporación representa la diferencia entre esta temperatura y esta temperatura. Y a esa diferencia se le conoce como el delta T de sobrecalentamiento. Vamos a abrir un poco de espacio acá. Vamos a borrarlo todo.
Así que T1 menos T de evaporación es el delta T de sobrecalentamiento. Y acá, si comparamos estas temperaturas, esta es T de condensación y esta es T3. Esta diferencia tiene que ver con el subenfriamiento del refrigerante, así que la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura 3 es igual al delta T de subenfriamiento. Así que ya sabemos qué representan o cómo responder a cada una de estas preguntas, que es el delta T de sobrecalentamiento, es la temperatura en grados en la que la temperatura de entrada al compresor supera la temperatura de evaporación. Ese delta T de sobrecalentamiento debe ser mayor o igual a cero. ¿Cuándo es cero? Es cero cuando la entrada al compresor, es vapor saturado. Y el delta T de subenfriamiento también debe ser mayor o igual a cero. ¿Cuándo es cero? Cuando la temperatura de salida del condensador, es decir, T3 es igual a la temperatura de condensación. Así que eso tiene que ver con estas dos características de los ciclos que pueden darse. Con respecto a las irreversibilidades del compresor, debemos involucrar la eficiencia isentrópica del compresor para poder comparar el desempeño de ese compresor con el de aquel compresor que nos hubiera llevado al estado 2 isentrópico. Entonces acá tenemos el subíndice de real. Esto bien lo podemos haber llamado simplemente H2 menos H1. Cualquier estado que no tenga un subíndice se refiere a un estado real. Si queremos referirnos al estado isentrópico, siempre le agregaremos el subíndice S. Así que H1, ¿de qué depende? En el ciclo ideal decíamos que H1 era igual a Hg a la P del evaporador. Sin embargo, ahora que hemos definido el delta T de sobrecalentamiento, podemos definir también H1 a partir de su presión y la temperatura, que es igual P1. Eso sigue siendo la presión de evaporación. Todo esto ocurre a una misma presión. Pero T1 es igual a la temperatura de evaporación más un delta T de sobrecalentamiento. Y de esa manera podemos definir el estado de entrada al compresor y determinar la entalpía de entrada al compresor. ¿Cómo determinamos la entalpía de salida? La eficiencia isentrópica del compresor es igual a H2 isentrópico menos H1 dividido entre H2 real menos H1. Y aquí es igual H2 isentrópico es función de la presión de condensación y la entropía del estado 1, donde la entropía del estado 1 es función de T1 y P1. Y con la eficiencia isentrópica podemos determinar cuál es el estado de salida real. En términos de desventajas o qué efectos tiene las irreversibilidades del compresor, este es el trabajo extra que debe realizar o que se requiere el ciclo por efectos de las irreversibilidades en el compresor. Siempre aquí está cómo determinar H2 real a partir de la eficiencia isentrópica del compresor. Para determinar el calor rechazado en el condensador por unidad de flujo de masa es H2 menos H3 y H2 ya hemos indicado cómo determinarlo a partir del análisis del compresor.
Ahora, ¿cómo determinamos H3? En el ciclo ideal decíamos que H3 era igual a HF a P de condensación. Esto es en el caso ideal. Si hay un delta T de subenfriamiento que sea diferente de 0, entonces T3 es igual a T de condensación menos el delta T de subenfriamiento. Y eso ubica el estado 3 en la región de líquido subenfriado. De tal manera que H3 debe ser función de T3 y P3. Pero qué dificultad podemos encontrar en buscar H3. Ninguna tabla de refrigerantes tiene tablas de líquido comprimido. No hay tablas de líquido comprimido para refrigerantes. Así que, ¿cómo determinamos H3? H3 es aproximadamente igual a U F evaluado a T3 menos VF evaluado a T3 multiplicado por P3. Esta sería una manera de aproximarlo. Otra manera sería hacerlo de esta manera. Como podrán observar en las tablas, VF siempre tiene valores pequeños. Así que vamos a pasar acá a las tablas. VF para el refrigerante 134 tiene valores del orden de 10 a la menos 4. Puede mejorar cerca del punto crítico hasta el orden de 10 a la menos 3, pero repito, es un valor pequeño. ¿Esto qué significa? Que si esto es un valor pequeño, esta diferencia tiene que ser grande para que este número sea significativo. De tal manera de que a veces es posible simplemente aproximar a la entalpía de líquido saturado a T3. Esa sería la aproximación más simple y es válida siempre y cuando esta diferencia de presiones no sea demasiado grande. Todo esto son conceptos que deben haber sido estudiados en su curso de termodinámica 1. Así que H3 debemos buscarlo por aproximación. H3 igual a H4 es lo que obtenemos a partir del balance de energía en el dispositivo de expansión. Ahora, ¿qué efectos puede tener esto sobre... En el caso anterior, este era H3 y por lo tanto H4 iba a estar aquí. Y H1 estaba acá. Eso significa que el camino H1 menos H4 es más grande entre más cerca de esta temperatura podamos tener la temperatura de salida del condensador. Y ya H1 lo hemos definido a partir del delta T de sobrecalentamiento. El coeficiente de desempeño del ciclo de refrigeración es igual al Q del evaporador dividido entre la potencia del compresor, reconociendo que ambos tienen el mismo flujo de masa. Podemos expresarlo en función de las
diferencias de entalpía H1 menos H4 entre H2 menos H1. Si fuese un ciclo de bomba de calor, lo que nos interesa es esta diferencia de entalpías. Así que el coeficiente de desempeño de la bomba de calor es igual a H2 menos H3 dividido entre H2 menos H1. El denominador siempre es el mismo, el requisito es la potencia del compresor. Vamos a ver el efecto de las irreversibilidades. La temperatura del refrigerante en el evaporador tiene que ser menor que la temperatura del espacio a baja temperatura. Es decir, si esto es TL, el refrigerante debe estar a una temperatura menor para poder que este depósito transfiera calor al refrigerante. Debemos recordar que el refrigerante es el que debe absorber esa energía para después botarla o depositarla en el depósito de mayor temperatura. Así que si este es TH, la temperatura del refrigerante en el condensador debe ser mayor que esa temperatura para poder depositar calor en ese depósito. Y todas estas diferencias de temperatura son causas de irreversibilidades por transferencia de calor. Y las irreversibilidades, como hemos discutido en repetidas ocasiones, afectan el desempeño de los ciclos. En cuanto a los procesos de compresión y expansión, la entrada del compresor debe estar en la región de vapor. ¿Eso qué significa? Que la salida del compresor debe estar en sobrecalentado, como indicábamos anteriormente. Entonces, esta diferencia de temperatura es la diferencia de temperatura entre la temperatura de saturación y la temperatura del depósito. Pero la salida del compresor debe estar en vapor sobrecalentado, por lo tanto, en toda esta región, las diferencias de temperatura entre el depósito y el refrigerante van a ser mayores que en la región de saturación. Por lo tanto, el efecto de estas irreversibilidades es importante. ¿Qué hubiera ocurrido si tuviéramos un dispositivo que incremente la presión de una mezcla? Hubiéramos podido hacer esto, por ejemplo. ¿Y qué hubiéramos ganado con eso? Ahora, a lo largo de todo el condensador se observa más o menos la misma diferencia de temperatura, pero no tenemos un dispositivo que incremente la presión de una mezcla saturada, y eso nos obliga a que la salida del compresor esté en vapor sobrecalentado y que tengamos que vivir con el efecto de estas grandes diferencias de temperatura en el proceso de condensación y de su efecto en el desempeño del ciclo. Si adicional a la imposibilidad de llevar una mezcla al compresor, agregamos las irreversibilidades de ese dispositivo, ahora la temperatura de salida es aún mayor que la temperatura de salida en el ciclo ideal. Así que todavía tenemos que además agregar esta región con diferencias de temperatura aún más grandes. Con respecto a la expansión, podemos observar que no recuperamos nada de trabajo, pues el dispositivo que tenemos que utilizar es una válvula. Sea el ciclo ideal o sea el ciclo más realista, no podemos hacer nada con respecto a esas irreversibilidades. En realidad, la diferencia entre el ciclo ideal y el ciclo real podemos verla en el desempeño del compresor y en las temperaturas de salida del evaporador y del condensador. Vamos a proceder rápidamente a ver este ejemplo. Considera un sistema de refrigeración de 300 kJ por minuto que opera en un ciclo de compresión de vapor con R134A como el fluido de trabajo.
El refrigerante entra al compresor del ciclo como vapor sobrecalentado a 140 kilopascales, donde es comprimido hasta 800 kilopascales. Si la eficiencia isentrópica del compresor es 0.85 y el sobrecalentamiento y subenfriamiento son de 5 grados Celsius respectivamente, determine la calidad del refrigerante a la salida del dispositivo de expansión, el coeficiente de desempeño y la potencia de entrada al compresor. Bien, ¿qué debemos identificar? En el enunciado es un sistema de refrigeración y nos dan una capacidad. Así que el sistema que estamos analizando tiene una capacidad de 300 kilojoules por minuto. Al ser un ciclo de refrigeración, esto representa una capacidad de enfriamiento y que debemos inmediatamente asociar con el evaporador. Así que el Q del evaporador es igual a 300 kilojoules por minuto. Eso es uno de los datos que nos da el problema. El problema nos da la presión de evaporación, 140 kilopascales, y la presión de condensación, 800 kilopascales. También nos da el delta T de sobrecalentamiento, el delta T de subenfriamiento y la eficiencia isentrópica del compresor. Aquí están los datos: presión de evaporación, presión de condensación, delta T de sobrecalentamiento, delta T de subenfriamiento, y esto es Q.L o Q. del evaporador. Las incógnitas: la calidad de salida del dispositivo de expansión, es decir, X4, coeficiente de desempeño del ciclo y la potencia de entrada al compresor. Vamos a suponer condiciones estacionarias, procesos de transferencia de calor, es decir, evaporador y condensador isobáricos, compresión y expansión adiabáticas, y el proceso de expansión no involucra interacciones o dispositivos de potencia. Y vamos a despreciar los efectos de la energía cinética y la energía potencial. Así que veamos, la primera incógnita es X4. Y para definir X4 necesitamos evaluar, ya tenemos P4. Si pudiéramos definir otra propiedad intensiva del estado 4, sea V4, S4, U4 o H4. Cualquiera de estas cuatro propiedades permitirían definir X4. ¿Cuál sería la propiedad más fácil de definir? Sabemos que al realizar un balance de energía en el dispositivo de expansión llegamos a la conclusión de que H3 es igual a H4. Eso significa que si podemos determinar H3, podemos determinar H4, y estas dos nos permitirán determinar la calidad del estado 4. Ahora, ¿cómo determinamos H3? H3 es función de P3, que es igual a P2, y de alguna otra propiedad. ¿Qué propiedad podemos definir del estado 3? Podemos definir T3. Sabemos que P3 son 800 kilopascales y T3 es igual a la temperatura de saturación a 800 kilopascales menos el delta T de subenfriamiento, que son 5 grados. Es decir, T3 está a 5 grados Celsius por debajo de la temperatura de saturación a 800 kilopascales. Por ejemplo, si vamos a la tabla de refrigerante a 800 kilopascales, la temperatura de saturación es 31.31. Así que T3 es igual a 31.31 grados Celsius menos 5 grados Celsius, y esto es 26.31 grados Celsius. De tal manera que H3 tendríamos que buscarla si tuviéramos disponible una tabla de líquido comprimido a esta temperatura.
Pero no tenemos una tabla de líquido comprimido, así que debemos aproximar por temperatura. Si aproximamos por temperatura, debemos ir entonces a la tabla de propiedades de saturación por temperatura. Así que debemos interpolar entre esta y esta. Y decíamos que la aproximación más simple sería HF a la temperatura dada. Acá la diferencia de presiones no es lo suficientemente grande como para que este término proporcione un número, o para que el término que involucre el volumen específico genere un cambio significativo. Entonces no habría ningún problema con aproximar directamente a esta condición. Y ya nosotros hemos resuelto acá. H3 es aproximadamente igual a 88.27 y eso es igual a H4. A 140, H4 es función de P4 y de X4. P4 es P1 y es 140 kilopascales. Así que para determinar X4, esto es igual a H4 menos HF a P4 dividido entre HFG a P4. Así que acá tenemos HF a P4 y HFG a P4 obtenidos de la tabla de refrigerante 134A. Sustituyendo los valores obtenemos que la calidad del estado 4 es 0.289 y eso responde a la primera pregunta. Necesitamos el coeficiente de desempeño del ciclo. Ya tenemos H1, pero no tenemos H1, tenemos H4. Faltaría determinar H1 y H2. Y H1 es función de P1 y T1, donde T1 es igual a la temperatura de saturación a P1 más el delta T de sobrecalentamiento. A 140 kilopascales, según esta tabla, la temperatura de saturación es menos 18.77. Si le sumamos 5, la temperatura del estado 1 es menos 13.87. 77, perdón. Y con esta temperatura y esta presión debemos ir a una tabla de vapor sobrecalentado que sí tenemos para determinar H1. Así que H1 es aproximadamente igual a 243.26. El aproximado significa que hemos tenido que interpolar. ¿Por qué buscamos S1 al mismo tiempo? Debemos recordar que el otro dato que conocemos es la eficiencia isentrópica del compresor, y para determinar H2 isentrópico necesitamos S1. El H2 isentrópico es función de la presión de 2 y la entropía de 1. Nuevamente tenemos que interpolar en las tablas de vapor sobrecalentado. Y una vez tenemos H2 isentrópico, podemos despejar H2. En este caso, directamente hemos despejado H2 menos H1, que es lo que necesitamos acá para el denominador. En realidad, para determinar el denominador solo necesitamos obtener un valor para esa diferencia. No es necesario directamente buscar H2. Así que acá podemos evaluar el coeficiente de desempeño en función de la eficiencia isentrópica del compresor. H1 ya lo tenemos, H2 isentrópico ya lo tenemos.
Solo es cuestión de sustituir valores y obtenemos que el coeficiente de desempeño es 3.55. Por último, necesitamos buscar la potencia del compresor, y la potencia del compresor es igual al flujo de masa por H2 menos H1. Ya tenemos esta diferencia de entalpías, pero no tenemos el flujo de masa. Para poder utilizar esta ecuación necesitamos evaluar el flujo de masa. ¿Y dónde conocemos el flujo de masa? Tenemos H1 y tenemos H4. Esto es 300 kilojoules por minuto. De aquí podemos despejar el flujo de masa. Así que podemos despejar el flujo de masa aquí y regresar a esta ecuación. Lo otro que podemos hacer es lo que se indica en esta ecuación. Podemos recurrir a la definición de coeficiente de desempeño y decir que la potencia en el compresor es igual a Q.L dividido entre el coeficiente de desempeño de refrigeración. Esto es 300 kilojoules por minuto y esto es 3.55. Así que podemos despejar sin conocer el flujo de masa cuánto es la potencia del compresor. Así que esto es 300 kilojoules por minuto entre 3.55, donde un minuto son 60 segundos. Y esa potencia es 1.41 kilowatts. Y con esto vamos a concluir esta primera clase. Quizás podemos hacer acá una pregunta. ¿Cuál sería la potencia del compresor si la eficiencia del compresor fuese igual a 1? Esto es una pregunta bastante sencilla. ¿Cuál sería la potencia del compresor si la eficiencia isentrópica de ese dispositivo hubiese sido igual a 1 en base a la misma capacidad de enfriamiento? Y con esto concluimos esta clase. En la próxima clase vamos a ver algunas estrategias para mejorar la eficiencia del ciclo de compresión de vapor. Hasta la próxima.